La fecha es la madrugada del 30 de junio de 1934. En un hotel balneario en Bad Wiessee, Baviera, un golpe helado de terror se abatió sobre Alemania. No era una guerra externa, sino una purga interna, un ajuste de cuentas sanguinario orquestado por la cúspide del naciente régimen nazi. Este evento pasaría a la historia con un nombre evocador y aterrador: la noche de los cuchillos largos, o en el lenguaje codificado de sus perpetradores, la Operación Colibrí. Fue el momento en que Adolf Hitler dejó de ser meramente un canciller para convertirse en el Führer indiscutible, eliminando a sus enemigos de ayer y, lo que es más crucial, a sus rivales de mañana. Para comprender esta purga, debemos retroceder un poco. Enero de 1933, Hitler es nombrado canciller. Pero su poder no era total. El pilar de su ascenso fue la Sturmabteilung SA, o secciones de asalto, lideradas por su viejo camarada Ernst Röhm. Las SA, conocidas como los camisas pardas, eran una fuerza paramilitar brutal y eficaz en la lucha callejera, con millones de miembros, en su mayoría veteranos de la Primera Guerra Mundial y gente de las clases bajas. El problema residía en la visión de Röhm. Él y las SA veían el ascenso de Hitler como el inicio de una segunda revolución, querían una revolución social más profunda y, lo que más alarmaba, exigían que las SA se fusionaran con el ejército regular, el Reichswehr, poniéndolo bajo su mando. Röhm despreciaba a los generales del ejército, llamándolos en privado viejos cabrones, y se consideraba el verdadero motor revolucionario del partido. Esta ambición desmedida y revolucionaria de Röhm chocaba con tres grupos poderosos que eran vitales para Hitler. 1. El ejército, Reichswehr, temían y despreciaban a las SA y no tolerarían su absorción. 2. Los conservadores y la industria. Veían con pánico el componente socialista revolucionario de las SA, que amenazaba el orden económico y la jerarquía social tradicional. 3. Los rivales dentro del partido. Hombres como Heinrich Himmler, líder de las SS, y Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe y la Gestapo, vieron en la caída de Röhm una oportunidad de oro para aumentar su propia influencia. Los tres grupos convergieron para convencer a Hitler de que Röhm planeaba un golpe de Estado, el llamado Röhmputsch. Himmler y Göring, con la ayuda de la recién creada Gestapo, fabricaron pruebas que demostraban el complot. Para Hitler, la lealtad de Röhm era menos importante que la lealtad del ejército, a quien necesitaba desesperadamente, especialmente ante la inminente muerte del anciano presidente Paul von Hindenburg. La noche del 30 de junio de 1934, la farsa terminó. El rumor del golpe sirvió de pretexto. Hitler, en un frenético viaje, se dirigió personalmente al hotel de Bad Wiessee, donde Röhm y otros líderes de las SA se habían reunido. Al irrumpir, acusó a Röhm de traición y ordenó su arresto. Algunos de los líderes de las SA fueron capturados, muchos incluso en compañía de otros hombres, una afrenta a la moral pública nazi. Röhm era homosexual. Confesó. La señal para la masacre se dio con la palabra clave colibrí. Escuadrones de las SS y la Gestapo se desplegaron por toda Alemania, ejecutando listas de enemigos. Las víctimas no se limitaron a las SA. Fueron liquidados antiguos opositores conservadores como el ex canciller Kurt von Schleicher y su esposa, y el colaborador de von Papen, Edgar Jun. Incluso Gregor Strasser, un antiguo rival ideológico de Hitler dentro del NSDAP, fue asesinado. Röhm fue encarcelado en la prisión de Stadelheim. Hitler dudó, recordando su vieja amistad, pero finalmente envió a 2 oficiales de las SS. Le ofrecieron un arma y la opción de suicidarse. Röhm se negó con desprecio. Si voy a ser asesinado, que sea el propio Adolf quien lo haga. Minutos después, fue acribillado a tiros en su celda. La purga duró hasta el 2 de julio. La matanza fue un acto extralegal de terrorismo de Estado. Pero Hitler no tardó en darle una apariencia de legalidad. El 13 de julio de 1934 se dirigió al Reichstag para justificar sus acciones, proclamando que había actuado como el juez supremo del pueblo alemán para salvar a la nación de un golpe inminente. Días después, el régimen promulgó una ley con efecto retroactivo que simplemente declaraba las ejecuciones como medidas de autodefensa del Estado. Esta ley, defendida por el jurista nazi Carl Schmitt con el título El Führer defiende la ley, sentó un precedente escalofriante. La voluntad de Hitler estaba por encima de toda ley escrita. La purga fue aceptada por la mayoría de la población, y crucialmente, por el ejército, que se sintió aliviado por la destrucción de su rival paramilitar.
Noche de los cuchillos largos fue el punto de inflexión. El 2 de agosto de 1934, apenas un mes después de la purga, el presidente Hindenburg murió. Inmediatamente, Hitler, ya sin oposición, fusionó los cargos de canciller y presidente, autoproclamándose Führer y canciller del Reich. El ejército juró un nuevo juramento de lealtad no al Estado o a la Constitución, sino directamente a Adolf Hitler. La purga eliminó el último obstáculo al poder absoluto, silenciando a los elementos revolucionarios que hubieran podido desestabilizarlo. El terror se había convertido en un instrumento legítimo del Estado. El mensaje a la nación y al mundo era claro: nadie estaba seguro, ni los viejos amigos, ni los héroes de guerra, ni los más altos dignatarios. La disidencia se pagaba con la muerte. Alemania había entrado en el terror totalitario que definiría al Tercer Reich y que, en última instancia, llevaría a la catástrofe mundial.